es Julia Cano. Soy doctora en el CIATEG, en el área de biotecnología vegetal. Y el día de hoy les vengo a explicar acerca del cultivo in vitro y la micropropagación de plantas. El cultivo in vitro es un conjunto de técnicas que los investigadores utilizamos para multiplicar las plantas. Esto lo podemos hacer con estas técnicas de una manera más rápida, eficiente y también es una muy buena técnica de conservación. Sobre todo ahora que estamos con lo del cambio climático y también hay muchas plantas en peligro de extinción. El cultivo de tejidos o cultivo in vitro es muy importante porque en el laboratorio utilizamos la ventaja, el principio de totipotencia de las plantas. Entonces las células vegetales son totipotentes. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí les quiero mostrar una pequeña planta, ¿sí?, que nosotros colectamos y en esta podemos ver pues que consta de diferentes partes como son las hojas, como son las flores, tiene algunos botones, lo que es el tallo, pueden ser las raíces. Si ustedes recuerdan o en algún momento han visto, ya sea en sus casas o en las calles cuando realizan podas de los árboles que están como ornamentales, o en sus casas donde a lo mejor tienen algunas plantas o árboles que igual se realiza de manera cotidiana la poda de los mismos. O hemos visto tal vez en alguna calle, en el campo, en algún lugar, que los árboles pueden perder ciertas partes de su estructura, incluso ramas completas, o incluso se puede cortar o talar un árbol en gran parte de su estructura. Y podemos observar que la planta vuelve a regenerar, ya sea hojas, ramas, o incluso en el caso de una poda bastante extensa, la planta se recupera nuevamente. Entonces, esta capacidad que tienen las plantas de generar otra vez nuevos tejidos, o podemos ver cuando se les caen las hojas completas y aparecen nuevamente, a esto conocemos como el principio de totipotencia. O alguna vez tal vez han escuchado hablar de lo que son las células madre, que tienen la capacidad de regenerar. Entonces las plantas son organismos realmente sorprendentes porque tienen esta capacidad de regeneración. Y nosotros utilizamos esta capacidad en el laboratorio para multiplicarlas. Entonces podemos tomar casi cualquier parte de la planta, como puede ser una hoja, como pueden ser las flores, ¿sí?, como pueden ser los tallos, segmentos de la misma planta o las raíces, y a través de estos tejidos realizar lo que conocemos como cultivo in vitro. Para el cultivo in vitro en el laboratorio podemos utilizar herramientas sencillas como son pinzas, como son cajas Petri que nosotros utilizamos cotidianamente. En este caso les traigo para mostrarles una caja Petri de vidrio en la cual nos es muy útil para contener los tejidos vegetales. Y también utilizamos, una vez que ya tenemos el cultivo de la planta, estos contenedores que nosotros conocemos como magentas, que pueden ser en frascos pequeños, o también hay otros tipos de contenedores que son de plástico, que son como estas. En estas incluso pueden ver pues precisamente un cultivo in vitro de una orquídea que tenemos aquí en el laboratorio. Se conoce, su nombre es Laelia rubescens, y la tenemos aquí pues ya bastante tiempo que realizamos el cultivo y lo tenemos pues bajo resguardo, porque les digo que algunas de estas técnicas pueden ser utilizadas también con el objeto de conservación de las plantas. Y en el caso de las orquídeas, pues además de su valor económico, también tienen un valor ecológico. Entonces, es parte de lo que realizamos en el laboratorio, tratar de conservar plantas como son las orquídeas y también plantas que sean nativas o que encontramos muy frecuentemente en nuestra zona sureste. Entonces, para realizar esto, también nos apoyamos de equipo de laboratorio y de zonas también que tenemos en el laboratorio, que es lo que les quiero mostrar a continuación. Para las técnicas de cultivo in vitro nos apoyamos en equipo como esta cámara de flujo laminar.
Las técnicas que realizamos deben estar de manera aséptica, es decir, libre de microorganismos. Las plantas deben estar libres de microorganismos para mantenerse en cuartos de cultivo. Entonces, esta campana lo que hace a través de un flujo es evitar que entren a los cultivos que estamos realizando microorganismos que pueden dañar a la planta o pueden contaminarla. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de cómo realizamos las técnicas de cultivo. Para el cultivo necesitamos la planta, que vendría siendo como ejemplo una plantita que podemos utilizar para tener en el cultivo. Como pueden ver, aquí tenemos, esta es una orquídea y puede ser cultivada en diferentes medios de cultivo de acuerdo a las necesidades de la planta. Entonces, una vez que tenemos nuestra planta ya en el medio de cultivo adecuado, procedemos a sellar el material, cerrarlo y sellarlo y llevarlo hacia lo que son cuartos de cultivo que pueden ser en luz continua, oscuridad o lo que conocemos también como fotoperíodo, en donde tratamos de imitar las condiciones de luz y oscuridad que se dan de manera cotidiana en el día. Para mantener y resguardar, una vez que ya tenemos el cultivo in vitro, utilizamos lo que conocemos como cuartos de cultivo, en donde asemejamos lo que es la luz y la oscuridad como en un día cotidiano. En el laboratorio de vegetal tenemos dos cuartos de cultivo, uno que es en oscuridad, que utilizamos dependiendo del requerimiento de las plantas. Para esto debemos conocer qué requerimientos tienen tanto de luz como de oscuridad. En este caso, para nuestra orquídea utilizaremos el cuarto de cultivo que maneja fotoperíodo, en el cual tiene horas de luz y horas de oscuridad como en un día normal. Entonces, en estos anaqueles depositamos el cultivo que hayamos realizado. Y debemos mantenerlo en vigilancia para tomar datos que a nosotros nos sirven tanto de crecimiento, desarrollo y también cuidar y vigilar que no haya sido contaminado. Para el cultivo in vitro del cual les estamos comentando, también podemos hacer uso de este equipo que conocemos como cámara bioclimática. En este equipo podemos controlar temperatura, humedad y también la iluminación. Podemos utilizar luz y también oscuridad. Entonces es un lugar donde también podemos resguardar nuestro material vegetal. Por último, quisiera comentarles que en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la subsede sureste del CIATEG hemos trabajado el cultivo in vitro de plantas que son de uso ornamental, como son los anturios, los crisantemos. También hemos trabajado hortalizas que son de consumo, plantas de uso alimenticio, así como plantas que pueden ser utilizadas para la obtención de biodiesel, como es el caso de Jatropha curcas. Muchas gracias por su atención.